Nunca pensé que el día más importante de mi vida iba a comenzar escondiéndome detrás de un perchero lleno de uniformes militares, con el corazón en la garganta y las manos temblando tanto que apenas podía sostener mi propio vestido de novia. Nunca pensé que el hombre que me iba a salvar ese día no sería mi prometido, sino un sargento de cara seria y voz grave que me tomó del brazo y me susurró al oído: «Señorita, no salga todavía. Necesita escuchar esto primero». Y yo, que en 20 minutos tenía que estar frente al altar con 200 personas mirándome, lo obedecí. No sé por qué lo obedecí. Tal vez porque algo en su tono no era una petición, era una advertencia. Lo que escuché en ese probador cambió todo, absolutamente todo. Pero para entender cómo llegué a ese momento, tengo que retroceder casi 2 años. Tengo que volver al día en que conocí a Rodrigo Castellanos Vega, capitán del ejército mexicano, hijo de general, hombre de mandíbula cuadrada y sonrisa perfecta, el tipo de hombre que entra a una habitación y hace que todo lo demás deje de existir. Tengo que contarles quién era yo antes de él, porque esa mujer, la Valentina de antes, ya no existe. Y no sé si lamentarlo o agradecerlo. Me llamo Valentina Reyes Montoya. Tenía 28 años cuando lo conocí. Trabajaba como coordinadora de eventos en un hotel de 5 estrellas en Guadalajara. Vivía sola en un departamento pequeño, pero mío, en la colonia americana, y era, según todos los que me conocían, una mujer con los pies bien puestos en la tierra. Mi mamá, doña Carmen, siempre decía que yo era la sensata de la familia, lo cual era su manera de decir que mi hermana Sofía era un desastre total, pero ese es otro tema. Yo tenía mi vida ordenada, trabajo estable, ahorros en el banco, una rutina que me daba paz. No era una vida espectacular, pero era mía. La noche que conocí a Rodrigo, estaba trabajando. Era un evento de gala del ejército, uno de esos que el hotel recibía cada año. Uniformes impecables, medallas relucientes, mujeres elegantes del brazo de hombres que caminaban como si el suelo les debiera algo. Yo estaba coordinando los últimos detalles del banquete cuando choqué literalmente con él en el pasillo de servicio. Se me cayó el portafolio, los papeles volaron por todos lados, y antes de que pudiera reaccionar, él ya estaba en el suelo recogiendo todo con una calma que me desconcertó. «Capitán Rodrigo Castellanos, para servirle», dijo, y me extendió los papeles con una sonrisa que era, tengo que admitirlo, absolutamente irresistible. «Valentina Reyes, la que acaba de arruinarle el pantalón del uniforme», respondí, porque había una mancha de café en la rodilla derecha y me quería morir. Él miró la mancha, luego me miró a mí y se rió. No una risita forzada de cortesía, una carcajada real, genuina, que hizo que 2 meseros voltearan a vernos. «No se preocupe», dijo. «Me ha dado una excusa perfecta para pedir su número. Necesito saber a quién mandarle la factura de la tintorería». Era un cliché. Era el tipo de línea que normalmente me habría hecho poner los ojos en blanco. Pero algo en su manera de decirlo, algo en cómo me miraba directamente a los ojos, sin ese aire de superioridad que suelen tener los hombres de su rango cuando hablan con el personal de servicio, me desarmó completamente. Le di mi número, y esa misma noche me escribió. Los siguientes 3 meses fueron los más intensos de mi vida. Rodrigo era atento de una manera que yo no estaba acostumbrada. Llegaba al hotel a la hora de mi salida, con café y tamales de la señora del mercado, porque yo una vez mencioné de pasada que eran mis favoritos. Me mandaba mensajes a las 6 de la mañana, antes de sus entrenamientos. No mensajes tontos, sino preguntas reales. ¿En qué estás pensando hoy? Me llevó a cenar a lugares que yo nunca habría podido pagar sola, pero también me llevó a su taquería favorita de la colonia Oblatos y comimos de pie en la banqueta porque la mejor comida no necesita mantel. Era contradictorio y fascinante, y yo me estaba enamorando a una velocidad que me asustaba. Mi mamá lo conoció al mes y medio. Doña Carmen Montoya de Reyes no es una mujer fácil de impresionar.
Viuda desde los 42, había criado a Sofía y a mí con mano firme y poquísimos recursos después de que mi papá murió de un infarto en su puesto del mercado de San Juan de Dios. Ella desconfiaba de los hombres guapos, de los hombres con dinero, y especialmente de los hombres guapos con dinero. Pero Rodrigo llegó ese domingo con un ramo de flores para ella. Se sentó en la mesa de la cocina. Comió 2 platos de pozole sin que nadie se lo pidiera y le preguntó sobre mi papá. Le preguntó de verdad, con interés genuino, y mi mamá terminó llorando y contándole cosas que yo misma no sabía. Al final de la tarde, cuando Rodrigo se fue, mi mamá me tomó de la mano y me dijo: «Este sí parece buena gente, mija, no lo sueltes». No lo solté. A los 8 meses de novios me pidió matrimonio. No fue un pedido espectacular. No fue en un restaurante con mariachi, ni con el anillo escondido en una copa de champán. Fue en mi departamento, un martes por la noche, mientras los dos lavábamos los platos después de cenar. Me dijo que había estado pensando en su vida, en lo que quería, en quién quería ser, y que todas las respuestas me tenían a mí en el centro. Sacó el anillo del bolsillo de su pantalón, un solitario sencillo en oro blanco, y me dijo: «No te pido que renuncies a nada de lo que eres. Te pido que seas todo eso junto a mí». Dije que sí antes de que terminara la frase. Sofía, mi hermana, gritó tanto cuando le conté que los vecinos tocaron la pared. Mi mamá lloró 3 veces esa semana. Mis amigas del trabajo me organizaron una cena sorpresa. Todo era perfecto. Todo era exactamente como yo siempre había imaginado que debía sentirse la felicidad. Fue durante los preparativos de la boda cuando empecé a conocer a la familia de Rodrigo. Y ahí fue cuando las primeras grietas, pequeñísimas, casi invisibles, empezaron a aparecer. Su madre se llamaba Dolores Vega de Castellanos, general retirado su esposo, muerto hacía 4 años. Dolores era una mujer alta, delgada, con el cabello completamente blanco y unos ojos negros que te evaluaban en silencio antes de que dijeras una sola palabra. La primera vez que la conocí fue en su casa de Lomas de Chapultepec, una casa que era más bien una mansión con jardín y 2 empleadas domésticas. Me recibió en la sala con una sonrisa que no llegaba a los ojos y me ofreció té. Y durante toda la tarde habló sobre Rodrigo como si yo no estuviera en el cuarto. Sus logros, su carrera, lo que él merecía en la vida. En ningún momento me preguntó a mí nada sobre mí, ni mi trabajo, ni mi familia, ni mis planes. Cuando nos fuimos, le dije a Rodrigo que su mamá me había parecido un poco fría. Él suspiró. «Es que es así con todo el mundo al principio. Ya te va a agarrar cariño, ya verás». Lo creí, o quise creerlo. 2 semanas después, Dolores me llamó directamente a mi celular. Yo estaba en el trabajo y no reconocí el número, pero contesté. Me dijo, con esa voz suave que usaba para decir cosas que no eran suaves en absoluto, que quería reunirse conmigo a solas para hablar sobre los arreglos de la boda. Que había ciertas tradiciones de la familia Castellanos que ella quería explicarme. Que era importante que yo entendiera el tipo de familia a la que me estaba integrando. Acepté la reunión porque era la mamá de Rodrigo y porque pensé que era lo correcto. Pero mientras colgaba el teléfono, sentí algo raro en el estómago. No exactamente miedo, más bien esa sensación que tienes cuando estás caminando de noche y escuchas un ruido detrás de ti, y volteas y no hay nada, pero igual aprietas el paso. No le conté a Rodrigo sobre esa llamada, no sé por qué. Supongo que no quería que pensara que yo era conflictiva, que buscaba problemas donde no los había. Supongo que quería demostrar que podía manejar las cosas sola. Ese fue mi primer error. La reunión con Dolores fue un miércoles por la tarde, en un café del centro de Guadalajara que ella misma eligió. Un lugar caro, discreto, con manteles de lino y meseros que hablaban en voz baja. Llegué 10 minutos antes porque soy así, no puedo evitarlo, y me senté a esperarla con las manos entrelazadas sobre la mesa y ese nudo en el estómago que no me había abandonado desde la llamada. Llegó exactamente a la hora.
Eso también me dijo algo sobre ella. No llegó tarde para hacerme esperar. No llegó temprano para parecer ansiosa. Llegó en punto, como quien controla hasta los minutos ajenos. Se sentó, pidió un té de manzanilla sin mirar la carta, y me sonrió con esa sonrisa suya que era toda boca y nada de ojos. Valentina, qué bueno que pudiste venir. Claro, señora Dolores, usted me lo pidió. Sí. Tomó su servilleta y la acomodó sobre su regazo con un movimiento preciso. Mira, voy a ser directa contigo, porque creo que las mujeres inteligentes se merecen la verdad sin rodeos. Tú eres una mujer inteligente, ¿verdad? Era una pregunta trampa. Si decía que sí, sonaba presumida. Si decía que no sé, sonaba insegura. Me quedé callada un segundo y luego dije, «Eso espero». Ella asintió, como si eso fuera exactamente lo que esperaba escuchar. La familia Castellanos tiene ciertas tradiciones. Mi esposo, el general, las estableció cuando Rodrigo era niño, y yo las he mantenido desde que él murió. No son negociables. Hizo una pausa. La primera es que las bodas de los hijos varones se celebran en la capilla del Heroico Colegio Militar en la Ciudad de México, no en Guadalajara, no en ningún otro lugar. Yo había estado imaginando una boda en Guadalajara, en la ciudad donde vivía, donde estaba mi familia, donde estaban mis amigas. Una boda que fuera mía tanto como de Rodrigo. Rodrigo no me mencionó eso, dije con cuidado. Rodrigo a veces olvida las cosas importantes cuando está enamorado. Lo dijo sin crueldad aparente, pero el mensaje era claro. Rodrigo era el niño que se dejaba llevar por los sentimientos, y ella era quien mantenía el orden. La segunda tradición es que la lista de invitados la manejo yo. La familia Castellanos tiene compromisos sociales, relaciones con mandos militares, vínculos institucionales. No puedo permitir que eso se mezcle de manera desordenada. ¿Mezcle con qué?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Dolores levantó su taza de té y me miró por encima del borde. Con personas que no pertenecen a ese mundo, Valentina. El silencio que siguió fue de esos que pesan. Yo sentí el calor subirme por el cuello, ese calor que me llega cuando estoy furiosa, pero trato de no demostrarlo. Pensé en mi mamá, doña Carmen, que había criado sola a 2 hijas, vendiendo tamales y bordados, que había luchado toda su vida con dignidad y con orgullo. Y esta mujer, con su mantel de lino y su té de manzanilla, me estaba diciendo que mi mamá era alguien que no pertenecía. Mi familia va a estar en mi boda, dije. No lo dije fuerte, lo dije despacio, con una claridad que sorprendió hasta a mí misma. Dolores dejó la taza en el platillo sin hacer ruido. Por supuesto, habrá una sección para la familia de la novia, 30 lugares. Una pausa deliberada. Nosotros necesitamos 170. 30 lugares. Para toda mi vida, mi mamá, mi hermana Sofía, mis tíos de Zapopan, mis primas, mis amigas del trabajo, mis vecinos de toda la infancia. 30 lugares para comprimir 28 años de una vida en una esquina de la sala. Me fui de ese café sin terminar mi café. Le dije a Dolores que hablaría con Rodrigo, que necesitábamos discutir estas cosas juntos. Ella me sonrió de nuevo con esa sonrisa y me dijo que, por supuesto, que para eso eran las parejas, para comunicarse, como si ella no acabara de pasarme por encima con la delicadeza de un tanque cubierto de seda. Esa noche esperé a Rodrigo en mi departamento. Llegó a las 8:30, de buen humor, con una bolsa de tortas de la chata porque sabía que yo no había cocinado. Se sentó en la mesa y comenzó a hablar de su día, de un ejercicio de entrenamiento que había salido bien, de algo gracioso que había dicho su subalterno, el cabo Herrera, y yo no dejé hablar porque necesitaba ese momento de normalidad antes de lo que venía. Cuando terminó su torta, le conté la reunión con su mamá. Todo. Las tradiciones de la familia, la capilla militar, la lista de invitados, los 30 lugares. Rodrigo no dijo nada por un momento. Se limpió la boca con la servilleta y miró la mesa. «Valentina», dijo al fin,
con ese tono suave que usaba cuando quería suavizar algo difícil. La capilla del colegio militar es importante para mi familia. Mi papá se casó ahí. Mi tío Ernesto se casó ahí. Rodrigo, yo también tengo familia, tengo amigas, tengo una vida aquí en Guadalajara. Claro que sí, y van a estar ahí. En 30 lugares. Eso es lo que mi mamá dijo, pero yo puedo hablar con ella y ampliar un poco. ¿Un poco? Me levanté de la silla porque no podía quedarme quieta. Rodrigo, tu mamá me está diciendo que la boda va a ser en otra ciudad, como una lista que ella controla, en el lugar que ella escoja. ¿En qué momento esta es también mi boda? Él se pasó la mano por el cabello. Lo hacía siempre que estaba incómodo. Es que ella ha estado planeando esto desde que yo era niño. Es su manera de honrar a mi papá. Y yo entiendo eso, de verdad lo entiendo. Pero tú y yo somos los que nos vamos a casar, no tu papá y tu mamá. Valentina, no seas injusta. Ella es mi madre, perdió a su esposo. Esas palabras me golpearon de una manera que no esperaba. No porque fueran crueles, sino porque de pronto entendí algo. Rodrigo no iba a contradecir a su madre. No porque no pudiera, sino porque en el fondo, en algún lugar que ni él mismo reconocía, no quería hacerlo. Esa noche peleamos de verdad por primera vez. No a los gritos, no con insultos, sino con esa frialdad tensa que a veces duele más que los gritos. Rodrigo se fue a su casa, diciendo que los dos estábamos cansados y que era mejor hablar con la cabeza fría. Yo me quedé sola en mi departamento, mirando el techo. Llamé a Sofía. Mi hermana atendió al segundo ring, como siempre, con ese instinto suyo para saber cuándo la necesito. Vale, ¿qué pasó? Le conté todo. Sofía escuchó sin interrumpir, que para ella era un esfuerzo sobrehumano. Cuando terminé, hubo un silencio breve. Esa señora te está midiendo, dijo Sofía. Te está viendo hasta dónde aguantas. Lo sé. ¿Y Rodrigo? Tardé en responder. Rodrigo la defiende. Ah, solo eso, dijo Sofía. Ese que en el idioma de mi hermana significaba 1000 cosas, ninguna buena. Los días siguientes fueron raros. Rodrigo me llamó al día siguiente como si nada hubiera pasado. Me dijo que había hablado con su mamá y que habían llegado a un acuerdo. La lista podía ampliarse a 50 personas de mi lado. 50. Lo dijo como si fuera un regalo enorme. Yo le agradecí con una voz que sonaba más cansada que agradecida, y él pareció no notarlo, o decidió no notarlo, que a veces es lo mismo. Acepté. Dije que sí a la capilla del heroico colegio militar. Dije que sí a los 50 lugares. Dije que sí a la lista que manejaba Dolores con sus 170 invitados de mundo militar. Me convencí de que era una concesión razonable, de que todas las familias tienen sus tradiciones, de que el matrimonio es negociación y que yo estaba siendo madura. Fue mi segundo error, porque en los meses siguientes Dolores siguió llamándome. Siempre con ese tono suave, siempre con alguna tradición nueva que añadir. El vestido debía ser de corte clásico, nada moderno ni llamativo, porque en la capilla las novias usaban vestidos sobrios. El ramo debía ser de azucenas blancas, las flores de la familia Castellanos desde hacía 3 generaciones. La música del banquete debía incluir el repertorio que ella iba a enviarme por correo. Cada llamada era una nueva instrucción. Cada instrucción venía envuelta en seda, pero era una instrucción al fin y al cabo. Y yo cada vez decía que sí, porque Rodrigo me miraba con esa sonrisa suya y me decía que era temporario, que una vez que nos casáramos, la cosa cambiaría, que su mamá era así, pero que en el fondo era buena persona, que yo lo iba a ver. Y yo lo amaba tanto que me convencía de que era verdad. Fue mi compañera de trabajo Marisol quien un día me dijo lo que nadie más se atrevía a decirme. Estábamos en el cuarto de descanso del hotel, las dos con nuestro café, y yo le estaba contando la última sugerencia de Dolores, que el pastel de bodas debía ser de 3 pisos con decoración en blanco y dorado, sin frutillas,
porque al general le daban alergia cuando estaba vivo, y era una falta de respeto ponerlas ahora que había muerto. Marisol me miró fijamente. Valentina, escúchate. ¿Qué? Estás planeando una boda que no tiene nada tuyo. Ni el lugar, ni los invitados, ni el vestido, ni el pastel. ¿Qué parte de esa boda eres tú? Me quedé sin respuesta. Te estás borrando sola, dijo Marisol sin crueldad, solo con esa honestidad directa que la caracterizaba. Y lo más preocupante no es la suegra. Lo más preocupante es que tu novio lo está dejando pasar. Esa noche, sola en mi departamento, me miré en el espejo del baño por un buen rato, y por primera vez desde que Rodrigo me pidió matrimonio, sentí algo que no quería sentir. Una duda fría, pequeña, instalada en el centro del pecho como una astilla que no puedes sacar, pero que tampoco te mata, solo te molesta constantemente. Traté de ignorarla. Seguí con los preparativos. Seguí sonriendo en las fotos de compromiso que publicamos en redes sociales. Seguí respondiendo los mensajes de familiares y amigos que nos felicitaban. Seguí comportándome como la novia feliz que se suponía que debía ser. Pero la astilla seguía ahí, y en las noches de insomnio, cuando me quedaba mirando el techo de mi cuarto, una pregunta empezaba a tomar forma poco a poco, silenciosa y persistente, como el agua que erosiona la piedra. ¿Rodrigo me amaba a mí o amaba la idea de mí que encajaba perfectamente en el mundo de su familia? No me atreví a hacerle esa pregunta en voz alta, no entonces, pero la pregunta ya existía, y las preguntas que existen no desaparecen solo porque uno elija no pronunciarlas. La astilla no desapareció, creció. Faltaban 3 semanas para la boda cuando Dolores llamó una mañana de martes para decirme, con esa voz suave de siempre, que había tomado la decisión de cambiar el salón del banquete. Que el lugar que habíamos reservado en la Ciudad de México, el que Rodrigo y yo habíamos visitado juntos y elegido juntos, no era suficientemente representativo para la familia Castellanos. Que ella había reservado el salón principal del club militar, que tenía mejores instalaciones, mejor servicio y que además era gratis porque el general había sido socio fundador. ¿Y el depósito que ya pagamos?, pregunté. Eso se pierde, claro, dijo Dolores, pero es una cantidad pequeña comparada con lo que ahorraremos en el club. 45,000 pesos, eso era el depósito. 45,000 pesos que yo había aportado de mis ahorros personales, porque Rodrigo me había dicho que en esa época tenía el sueldo comprometido con unos gastos del cuartel. 45,000 pesos que Dolores llamaba una cantidad pequeña, con la misma indiferencia con que uno descarta una servilleta usada. Llamé a Rodrigo inmediatamente después de colgar. ¿Ya hablaste con tu mamá?, le pregunté en cuanto contestó. Sí, me llamó esta mañana también, dijo. Valentina, el club militar es un lugar increíble, de verdad. Yo me casé ahí en mi mente desde niño, si te soy honesto. Rodrigo, 45,000 pesos. Ya sé, y lo siento mucho, pero piénsalo, vamos a ahorrar el doble en el club porque no cobramos el salón ni el servicio base. ¿Lo vamos a ahorrar o lo va a ahorrar tu mamá? Silencio. ¿Qué quieres decir con eso? Quiero decir, dije, eligiendo cada palabra con cuidado, que esa boda está siendo planeada y pagada con mi dinero, pero las decisiones las toma tu mamá, y tú lo estás permitiendo. Valentina, está siendo injusta. Ella solo quiere que todo salga perfecto. Perfecto para ella. Rodrigo suspiró, ese suspiro que ya había aprendido a reconocer, el suspiro que precedía el momento en que me decía que yo era la que estaba exagerando. Cuando estés más tranquila hablamos, dijo. Colgué. No lo llamé de vuelta. Esa noche no dormí. Me quedé en mi cama con los ojos abiertos, mirando el ventilador del techo girar despacio, y por primera vez dejé que los pensamientos que había estado evitando entraran libremente. Los conté uno por uno, como se cuentan los daños después de un temblor. La boda no era mía, el lugar era de Dolores,
Los invitados eran de Dolores. El vestido era sobrio porque Dolores lo exigía. El pastel era blanco y dorado porque Dolores lo había decidido. Mis 45,000 pesos se habían esfumado porque Dolores había cambiado de opinión. Y Rodrigo, el hombre que me había prometido que no me pediría que renunciara a nada de lo que era, lo estaba permitiendo todo. A las 2 de la mañana me levanté, fui al baño, me senté en el borde de la tina y lloré. No de esa manera bonita y discreta que sale en las películas. Lloré feo, con la cara hundida en la toalla para no hacer ruido, con los hombros sacudiéndose, con ese tipo de llanto que no es solo tristeza, sino también rabia y vergüenza, y algo muy parecido al miedo. ¿Miedo de qué, exactamente? Eso era lo que no me atrevía a ponerle nombre todavía. Al día siguiente fui a trabajar con ojeras y una sonrisa profesional que Marisol atravesó en 2 segundos. ¿Qué pasó?, me preguntó en el cuarto de descanso. Le conté lo del depósito, lo del salón, lo de la llamada con Rodrigo. Marisol me escuchó con los brazos cruzados y una expresión que no era lástima, sino algo más serio. Vale, dijo cuando terminé. ¿Tú tienes acceso a las cuentas de los gastos de la boda? Tengo mi cuenta personal donde he ido guardando lo que aporto. ¿Y él? Rodrigo maneja su parte por separado. Me dijo que ya me mostraría los comprobantes cuando tuviéramos todo cerrado. Marisol descruzó los brazos y me miró de una manera que me incomodó. ¿Y cuánto llevas tú aportado en total? Me quedé callada un momento, haciendo el cálculo mental. El depósito del salón que se había perdido, los anticipos del fotógrafo que yo había pagado porque Rodrigo había dicho que en ese momento no tenía liquidez. La mitad del vestido, porque aunque Dolores había insistido en el diseño, el pago era asunto de los novios. El viaje a la Ciudad de México para ver el salón del Club Militar que habíamos hecho en mi coche y con mi gasolina. Los arreglos florales de prueba que había encargado y luego Dolores había descartado. Como 120,000 pesos, dije en voz baja. Marisol no dijo nada, solo levantó las cejas. Marisol, él también ha puesto dinero. ¿Tienes los comprobantes? No los tenía. Rodrigo siempre decía que ya me los pasaría, que no me preocupara, que él llevaba el registro de su parte. Esa conversación me dejó algo en el estómago, que no era la astilla de antes, era más grande, más pesado, como una piedra fría que se hubiera instalado ahí sin pedir permiso. Los días que siguieron, estuve observando, no de manera dramática ni confrontacional, solo observando, prestando atención a cosas que antes había decidido no ver. Noté que cada vez que yo preguntaba sobre los gastos de Rodrigo, él cambiaba el tema con una habilidad que ya era casi reflejo. Noté que cuando hablaba de la boda con sus amigos del ejército, usaba un nosotros, que en realidad era su mamá y él, no él y yo. Noté que en 3 ocasiones distintas me llamó a las 10 de la noche desde un número desconocido. Dijo que era su teléfono de trabajo que había tenido que cambiar temporalmente y las 3 veces había ruido de fondo que sonaba a restaurante o a bar, no a cuartel. Podría haberle preguntado directamente, debería haberlo hecho, pero en ese momento todavía tenía miedo de la respuesta. Y el miedo, cuando es suficientemente grande, te convierte en cómplice de tu propia ignorancia. Faltaban 10 días para la boda cuando vino el golpe que no esperaba. Rodrigo llegó a mi departamento un viernes por la tarde con cara de quien viene a decir algo difícil. Se sentó en el sillón, no en la mesa de siempre, y eso solo ya me puso en alerta. La gente se sienta en el sillón cuando necesita distancia. Valentina, tengo que contarte algo, dijo. El corazón se me fue al piso. Mi mamá habló con el padre Augusto. Continuó. El sacerdote que iba a oficiar la ceremonia en la capilla. Resulta que hay un conflicto de fechas con una ceremonia oficial del ejército, y el padre Augusto no puede estar disponible ese día. Respiré. Solo era el sacerdote. Bueno, buscamos otro, dije. Mi mamá ya buscó y encontró solución. Una pausa.
El general Montemayor, amigo de toda la vida de mi papá, tiene un hijo que es diácono. Puede oficiar la ceremonia. ¿Un diácono no es lo mismo que un sacerdote? Para efectos civiles sí. Para lo religioso es un poco diferente, pero... Rodrigo, le preguntamos al padre de tu parroquia en Guadalajara. Él los conoce a los dos. Valentina, lo dijo con una firmeza que no le había escuchado antes cuando hablaba conmigo. El general Montemayor es un hombre muy importante en el mundo militar. Que su hijo oficie nuestra boda es un honor. Me quedé mirándolo. ¿Un honor para quién? Él abrió la boca y la cerró. Para los dos, dijo al fin, pero tardó demasiado en decirlo. Esa noche, después de que Rodrigo se fue, llamé a mi mamá. Doña Carmen contestó al tercer ring con esa voz suya de siempre, cálida y directa al mismo tiempo. Mi hija, ¿qué pasa? ¿Por qué lloras? No me había dado cuenta de que estaba llorando. Mamá, ¿tú crees que estoy haciendo lo correcto? Silencio breve. ¿Estás preguntando si debes casarte con Rodrigo? Estoy preguntando si me estoy perdiendo a mí misma en este proceso. Mi mamá tardó un momento. Cuando habló, lo hizo despacio. Valentina, cuando tu papá y yo nos casamos, su mamá tampoco me quería. Me decía que yo era demasiado pobre, demasiado simple para su hijo. ¿Sabes qué hizo tu papá? ¿Qué? Me defendió. Frente a ella, frente a toda la familia, sin dudar. Me dijo, Carmen es mi mujer, y el que no la respete no entra a mi casa. Así de simple. El silencio que siguió lo llenamos las dos sin palabras. Rodrigo no ha hecho eso, dije finalmente. No, dijo mi mamá. Y esa palabra, ese monosílabo dicho con esa suavidad, fue más honesto y más doloroso que cualquier discurso. Colgué. Me senté en el piso de la cocina, con la espalda apoyada en el gabinete, y dejé que esa verdad me cayera encima con todo su peso. Rodrigo no me había defendido, ni una sola vez en meses de preparativos, ni cuando Dolores me había reducido a 50 invitados, ni cuando había descartado el salón que yo había elegido, ni cuando me había hecho perder 45,000 pesos, ni cuando había impuesto al diácono del general Montemayor sobre cualquier preferencia mía. Rodrigo había negociado, había suavizado, había explicado, pero defender de verdad, eso no lo había hecho nunca. Y yo había pasado meses convenciéndome de que eso era amor maduro, que era comprensión, que era negociación adulta. No lo era, era rendición. Solo que era yo la que me estaba rindiendo, no él. Me levanté del piso, fui a mi cuarto, saqué la libreta donde llevaba el registro de mis gastos de boda y la abrí en la primera página. Empecé a escribir cada peso que había puesto, cada decisión que me habían quitado, cada cosa de mi boda que ya no era mía. No lo hice con rabia. Lo hice con la calma fría y metódica de alguien que finalmente está mirando una situación de frente en lugar de desde el costado. Cuando terminé, la suma era 138,000 pesos, y la lista de cosas que eran mías en esa boda cabía en medio renglón. Mi nombre en la invitación y el anillo en el dedo. Eso fue el fondo. No hubo un momento dramático, no hubo un grito ni una escena. Solo yo, sola en mi cuarto, con una libreta y un número, y la certeza fría de que si seguía por ese camino, en 10 años no iba a reconocerme en el espejo. La mañana siguiente me levanté temprano. Fui al banco antes del trabajo y pedí un estado de cuenta detallado de los últimos 8 meses. Luego fui a la papelería del barrio y saqué copias de todos los comprobantes que tenía guardados. Los organicé por fecha en una carpeta transparente. No sabía exactamente para qué los estaba guardando, pero algo en mí sabía que los iba a necesitar. Fue Marisol quien, 3 días antes de la boda, me llamó al celular a las 11 de la noche. Yo estaba en la Ciudad de México, en el hotel donde nos habíamos alojado mi mamá, Sofía y yo, para los preparativos finales. Contesté esperando cualquier cosa menos lo que escuché. Vale,
Necesito que escuches esto con calma, dijo Marisol, y su voz tenía algo que no le había escuchado nunca: urgencia real, sin adornos. Una amiga mía trabaja en el edificio donde vive la exnovia de Rodrigo, una mujer que se llama Fernanda. Y esta amiga me dijo hoy que Fernanda lleva semanas diciéndole a todo el mundo que la boda no va a llegar a celebrarse, que Rodrigo le ha estado hablando por teléfono, que hay cosas que tú no sabes. Me senté en la cama del hotel. El cuarto era pequeño, con una colcha floreada y una ventana que daba a la calle ruidosa, y de repente todo se volvió muy quieto alrededor mío. ¿Qué tipo de cosas?, pregunté. No lo sé con exactitud, pero vale, si yo fuera tú, mañana no me quedaría quieta. No dormí esa noche. Me quedé mirando el techo hasta las 4 de la mañana, con la carpeta de comprobantes sobre la cama y el teléfono en la mano, repasando cada llamada de número desconocido, cada noche en que Rodrigo había sonado raro, cada vez que había cambiado el tema cuando yo preguntaba por los gastos. Y todo encajó de una manera que me heló la sangre. No era solo la suegra, nunca había sido solo la suegra. La mañana de la boda amanecí con una claridad que me sorprendió a mí misma. No era calma, era algo más frío que la calma, más parecido a la determinación de alguien que ya tomó una decisión y ahora solo necesita ejecutarla. Me vestí sola, antes de que llegara el equipo de maquillaje, y fui al vestíbulo del heroico colegio militar con la carpeta bajo el brazo y el corazón golpeándome el pecho como si quisiera salirse. Fue ahí, en el pasillo lateral que daba a los probadores, donde las novias se terminaban de arreglar, cuando el sargento me tomó del brazo. Era un hombre de unos 40 años, cara angulosa, uniforme impecable, con los galones de sargento en el hombro. No lo había visto nunca. Me miró directamente a los ojos y me dijo en voz muy baja: «Señorita Reyes, soy el sargento Villarreal. Necesito que entre aquí conmigo. Hay algo que debe escuchar antes de que empiece la ceremonia». Debería haber dicho que no. Debería haber seguido caminando. Pero sus ojos no tenían la mirada de alguien que quiere hacerme daño. Tenían la mirada de alguien que está a punto de hacerme un favor que le cuesta algo a él también. Entré al probador. Era un cuarto estrecho con espejos en 3 paredes y un perchero largo lleno de uniformes militares colgados en bolsas de plástico. Me escondí detrás del perchero y el sargento Villarreal se quedó junto a la puerta, que estaba entreabierta. Y entonces escuché las voces. Era Rodrigo y era una mujer, y la mujer no era su mamá. «Fernanda, ya te dije que después de la boda arreglamos todo», decía Rodrigo, con esa voz suave que yo conocía tan bien, esa voz que usaba cuando quería que alguien dejara de presionar. «Necesito que confíes en mí. Llevas 2 años diciéndome que confíe en ti». La voz de la mujer era tensa, contenida, como la de alguien que lleva mucho tiempo aguantando. «Rodrigo, hay una mujer ahí adentro que cree que se va a casar contigo de verdad, que cree que tú la amas. Y la amo, a mi manera». «¿A tu manera?» Un silencio corto, cargado. «¿Sabiendo que el departamento donde vives con ella lo compraste con el dinero que yo te presté? ¿Eso es amarla a tu manera?» El piso debajo de mis pies pareció moverse. Me aferré al perchero con una mano para no caer. «Fernanda, baja la voz». «No voy a bajar la voz. ¿Sabes cuánto te presté en total? 380,000 pesos, Rodrigo. Y tú me dices que me los vas a devolver después de la boda, sin darme ni un papel firmado, sin nada. ¿Qué es lo que viene después de la boda exactamente?» «El seguro de vida de mi mamá». «Tu mamá está viva. Cuando ella muera, hay un seguro y un fondo de pensión del ejército que...» «Dios mío». La voz de Fernanda se quebró. «Rodrigo, estás planeando vivir de la herencia de tu mamá mientras te casas con otra mujer y me debes a mí casi 400,000 pesos». El silencio que siguió duró 3 segundos. 3 segundos que fueron los más largos de mi vida. «Fernanda, cuando estemos casados, voy a tener acceso a los bienes gananciales.
Valentina tiene ahorros, tiene el departamento de la colonia americana. No escuché más, no porque se fueran, sino porque algo dentro de mí hizo clic, como cuando se rompe algo que llevaba mucho tiempo a punto de ceder. Me solté del perchero, me enderecé, me acomodé el vestido blanco que Dolores había elegido, ese vestido sobrio y clásico que no era mío, y respiré una sola vez muy profundo. El sargento Villarreal me miró. Yo lo miré a él. ¿Por qué me ayudó?, le pregunté en voz baja. Él apretó la mandíbula. Porque Fernanda es mi prima, dijo, y porque lo que ese hombre está haciendo no tiene nombre decente. Asentí. Tomé la carpeta de comprobantes que había dejado apoyada en la pared y salí del probador. Rodrigo y Fernanda estaban en el pasillo, a 3 metros de la puerta. Rodrigo de espaldas a mí, de uniforme completo, listo para la ceremonia. Fernanda frente a él, una mujer de mi edad más o menos, cabello oscuro, ojos enrojecidos, con esa expresión de alguien que lleva demasiado tiempo siendo la segunda en una historia donde le prometieron que era la primera. Rodrigo escuchó mis pasos y se giró, y en su cara pasaron en un segundo todas las etapas del desastre, la sorpresa, el cálculo rápido de cuánto había escuchado yo, el intento fallido de armar una explicación. Valentina, dijo, esto no es lo que parece. 138,000 pesos míos, dije. No lo dije gritando, lo dije con esa voz fría y clara que me había salido sola en el café cuando le dije a Dolores que mi familia iba a estar en mi boda. Más el depósito de 45,000 que se perdió cuando tu mamá cambió el salón. Más el departamento de la colonia americana que está a mi nombre y que tú pensabas convertir en bien ganancial. Eso es lo que planeabas, ¿verdad? Rodrigo abrió la boca. No respondas, dije, porque ya escuché la respuesta. Saqué de la carpeta la hoja donde había escrito la suma total de mis aportes y la sostuve frente a él un momento, solo para que la viera, y luego la volví a guardar. Fernanda, dije, girándome hacia la mujer que me miraba con los ojos muy abiertos. 380,000 pesos. ¿Tiene usted algo por escrito? Ella parpadeó, desconcertada de que yo le estuviera hablando directamente. Tengo transferencias bancarias, dijo. Tengo los mensajes donde él me pide el dinero. Guárdelos bien, los va a necesitar. Rodrigo dio un paso hacia mí. Valentina, escúchame. Ya te escuché suficiente. Me hice a un lado. Y ahora hay 200 personas esperando en esa capilla a las que también les voy a hablar. Lo que pasó en los siguientes 20 minutos es algo que mi mamá todavía cuenta en las reuniones familiares, aunque siempre con más dramatismo del que realmente hubo. La verdad es que no hice ninguna escena cinematográfica. Entré a la capilla por la puerta lateral. Le pedí al coordinador del evento que me diera el micrófono que estaban usando para las lecturas y me paré frente a las 200 personas sentadas en esas bancas, con mi vestido blanco que no era mío y mi carpeta de comprobantes bajo el brazo. Vi a mi mamá en la 5ª fila. Vi a Sofía a su lado con los ojos como platos. Vi a Dolores Vega de Castellanos en la primera fila del lado de la familia, con esa expresión suya de quien controla todo, que se fue descomponiendo muy despacio mientras yo hablaba. Buenas tardes a todos, dije. Sé que esto no es lo que esperaban. Yo tampoco esperaba estar aquí de esta manera. Pero hay cosas que necesitan ser dichas antes de que alguien firme algo que no puede deshacerse fácilmente. Hablé durante 4 minutos. No acusé, no lloré, no grité. Conté los hechos, el dinero que había puesto en esa boda, las decisiones que me habían quitado, lo que había escuchado en el pasillo. Dije los números en voz alta. 183,000 pesos entre el depósito perdido y mis aportes directos. El plan de Rodrigo de acceder a mis bienes después del matrimonio. Los 380,000 pesos que le debía a otra mujer. Cuando terminé, la capilla estaba en silencio absoluto. De ese silencio denso, incómodo, que pesa en el pecho. Dolores fue la primera en hablar.
Se levantó de su banca con esa postura de siempre, esa columna vertebral que parecía hecha de acero, y me miró con los ojos negros. Valentina, estás cometiendo un error muy grave delante de gente muy importante. La miré. Por primera vez desde que la conocía, la miré sin ese miedo pequeño que siempre había sentido en su presencia. Señora Dolores, dije, usted pasó meses tratando de borrarme de mi propia boda. Borró mi salón, mis invitados, mis flores, mi pastel, mi sacerdote. Intentó convertirme en un accesorio de la familia Castellanos. Hice una pausa. No lo logró, porque resulta que yo soy más difícil de borrar de lo que usted calculó. El silencio que siguió fue diferente al anterior, más largo, con algo adentro que se parecía al respeto, aunque viniera acompañado del escándalo. Mi mamá, doña Carmen, se levantó de su banca en la quinta fila. Caminó hasta donde yo estaba, me tomó de la mano sin decir una palabra y se quedó parada a mi lado. Luego Sofía se levantó también, y Marisol, que había venido desde Guadalajara para la boda, se levantó desde el fondo de la sala. 3 mujeres paradas a mi lado. Eso fue todo lo que necesité. Rodrigo no entró a la capilla ese día. Supe después, por el sargento Villarreal, que se había quedado en el pasillo y que cuando oyó mi voz por el micrófono, se fue directamente al estacionamiento. Sin decirle nada a nadie, sin dar explicaciones, la clase de cobardía que, pensándolo bien, resumía perfectamente quién era. Los meses que siguieron no fueron fáciles. Nada de esto viene con facilidad, y quien te diga lo contrario te está mintiendo.